En el sector de la construcción esto ha venido modificándose normativas y un montón de reales decretos, sobre todo en el aspecto de viviendas de nueva planta. Pero todavía existe un grandísimo parque inmobiliario con edificaciones que no tienen un aislante térmico entre las capas de su fachada. Entre ellos incluimos los edificios catalogados con una antigüedad superior a 80 años y que además tienen un nivel de protección sobre esta fachada. De ahí que se haya decidido emplear la termografía infrarroja como una herramienta auxiliar de caracterización térmica que no necesita contacto con el objeto de estudio y que además no es invasiva. Los objetivos de este TFG han sido, en primer lugar, el estudio de las fachadas catalogadas mediante termografía. Como objetivos secundarios, conocer la termografía como una herramienta auxiliar de caracterización que nos permite conocer las pérdidas energéticas y los puentes térmicos, además de poder realizar una propuesta de mejora, pero no solo sobre fachadas, sino también sobre carpinterías e instalaciones, ya que una vivienda o una edificación forman un conjunto, trabajan como un todo. Además, se ha empleado un sistema de información geográfica para realizar una serie de análisis que nos van a permitir conocer la población de estudio y, sobre todo, determinar cuál es la tipología de fachada mayoritaria en Alicante de este tipo de edificios. Sobre la metodología o cómo se ha hecho ese trabajo, en primer lugar comienza la búsqueda bibliográfica sobre termografía y construcción tradicional alicantina. Además, se visitan fuentes de información físicas, como son la Cámara de Comercio y el Archivo Histórico Municipal, donde principalmente se buscaba la mayor cantidad de información posible sobre los dos edificios que se estudian en profundidad y, sobre todo, su año de construcción, para así poder conocer con qué materiales estaban construidos. Posteriormente, con todos esos datos, se realiza una serie de análisis mediante un sistema de información geográfica en el que podemos ir añadiendo atributos y sacar conclusiones en base a ellos. Y por último, tanto el trabajo de gabinete como el trabajo de campo han consistido en la recogida de datos, el reportaje fotográfico y la realización de termografías, para posteriormente en gabinete realizar su análisis, una propuesta de mejora y la extracción de conclusiones. Respecto al desarrollo, se ha decidido realizar una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica es importante decir que la termografía infrarroja da lugar a una representación de la distribución superficial de temperaturas medidas a través de la densidad de la radiación superficial, pero que es importante destacar la diferencia entre temperatura e intensidad de radiación. Lo que realmente hace una cámara termográfica es captar las diferentes intensidades de radiación de los materiales que puedan componer una fachada y a partir de ella realizar un mapa de temperaturas visibles para el ojo humano. De esta manera, los colores fríos se asocian a una menor intensidad de radiación y los colores cálidos a una mayor intensidad de radiación. Respecto al catálogo de bienes y espacios protegidos de Alicante, se define un edificio catalogado como aquel que tiene una serie de intereses, tanto históricos como arquitectónicos, y que deben ser preservados en la medida de lo posible. En el de Alicante, durante la redacción de este TFG, estaba dividido tanto en tres zonas. En color rojo tenemos el casco antiguo, en azul el centro tradicional y en verde Carolinas Bajas y la zona de mercado. Además, también se definían tres niveles de protección, desde el más restrictivo, como es el integral, hasta el menos restrictivo, como es el ambiental. Además, ya que se encontraba en proceso de modificación un régimen de renovación y conservación transitoria. Respecto a los análisis que se han realizado mediante el sistema de información geográfica, han permitido establecer tres criterios para así poder luego elegir los dos edificios que se estudian. En primer lugar, podemos ver que las dos zonas de Alicante con mayor cantidad de edificios catalogados son el centro tradicional y el casco antiguo. Por su parte, el nivel de protección ambiental, con un 66%, es el más abundante, además del de régimen de renovación y conservación transitoria. Y ya por último, los tres tipos de fachadas, como son la de piedra, de ladrillo y combinación, y con estos análisis se pudo deducir que el 85% de las fachadas que componen los edificios catalogados son de ladrillo y de fachadas de piedra. De ahí que se haya decidido dedicarle a este tipo de fachadas el TFG. Como se ha dicho, las dos zonas con mayor abundancia de edificios catalogados, tanto el casco antiguo y el centro tradicional, de ahí son los dos edificios que se estudian,
El primero de ellos se encuentra en el casco antiguo de Alicante, tiene 139 años y su fachada está compuesta con mampuestos de piedra de 80 centímetros de espesor. Además, también se estudiaron los cerramientos de patio, que este en particular estaba compuesto por un ladrillo cerámico de 7 centímetros junto con sus acabados interior y exterior. Respecto a carpintería, es decir que eran de muy diversas tipologías, desde la más antigua de madera con un cristal simple a las más nuevas, también de madera pero con cámara de aire y doble vidrio. Respecto al edificio 2, se encuentra en el centro tradicional, tiene 105 años y aunque tiene unas dimensiones menores de fachada, también son considerables, de aproximadamente unos 70 centímetros. En el bajo comercial se podía ver perfectamente tanto ese espesor como los componentes, la piedra y el aglomerante. Y respecto a los cerramientos de patio, un poco con un mayor espesor que los del anterior, de 9 centímetros, con su acabado interior y exterior. Respecto a carpintería, es decir lo mismo que de las anteriores, de muy diversas características, y como punto importante se habían colocado doble balconera para evitar el ruido del exterior. Respecto a los resultados obtenidos en las termografías, es decir que este tipo de fachadas son muy homogéneas, presentan muy pocas irregularidades térmicas, a excepción de los puentes térmicos que puedan existir en dinteles y jambas de balconeras y ventanas. Por su parte, el edificio 1 presentaba una acumulación de humedades y moho en la zona baja de una de las losas de piedra de los balcones. También se encontró una particularidad en uno de los patios, y es que por la zona en la que se encontraba había un abombamiento y al final acabó concluyéndose que podía ser una viga de madera. Por lo que respecta al edificio 2, esta termografía es realmente interesante porque muestra la diferencia entre una fachada de piedra en la que podemos ver todo un comportamiento homogéneo y la de la izquierda de ladrillo cerámico en el que podemos ver las llagas y los tendeles. Respecto a las propuestas de mejora, se decidió emplear un programa de certificación energética para poder ver qué soluciones serían las más adecuadas, y lo que más llamaba la atención era la grandísima demanda de calefacción en la que, por supuesto, convertía estos edificios en unos grandes consumidores de recursos. De ahí que la propuesta de mejora se encarase a la adición de un aislamiento térmico por el interior, porque, como recuerdo, son edificios catalogados y, por tanto, tenían una protección sobre su fachada que no los dejaba actuar sobre ellas, y además no existía espacio físico para poder poner un sistema SATE. De ahí que nos decidiésemos por un poliestireno extrusionado de entre 3 y 5 centímetros por el interior, que nos permitía bajar a transmitancias realmente pequeñas en comparación con las que se tenían en la actualidad. Ya para acabar, como conclusiones finales, decir que la termografía infrarroja ha ido teniendo un mayor empleo para diagnósticos, sobre todo en trabajos en los que interviene la temperatura. Además, existe una normativa de 1998 totalmente desfasada que requiere de una revisión y actualización. Respecto al uso de la cámara termográfica, decir que es muy rápida y muy fácil, permite obtener datos en tiempo real, pero que son necesarios una serie de conocimientos adecuados para evitar caer en errores y, por supuesto, hacer una correcta interpretación de los termogramas. Además, es una vía de promover la rehabilitación energética y, por supuesto, un nuevo campo de actuación. Respecto a la termografía infrarroja empleada en edificios catalogados, en particular en aquellas fachadas de mampostería y aglomerante, podemos decir que no es tan útil como podría ser en las fachadas de ladrillo cerámico, pero por tres motivos principales. En primer lugar, tienen una grandísima masa que las dota de un comportamiento muy homogéneo en toda su superficie. Además, el gran espesor evita que veamos esos puentes térmicos, a excepciones de los que podemos ver en jambas y dinteles de ventana. Y, por supuesto, estos edificios tienen una grandísima inercia térmica, lo que quiere decir que los cambios de temperatura son muy lentos y graduales, y solo con el estudio de unas cuantas termografías no podríamos verlos. Y ya para acabar, respecto a la propuesta de mejora, decir que no podemos actuar solo en fachadas, sino también tendremos que actuar tanto en carpinterías como instalaciones, ya que las viviendas y los edificios trabajan como un todo. De ahí que en la parte teórica podamos decir que si se actúa sobre estos tres elementos se puede conseguir hasta un 50% de reducción en las emisiones globales
y también un 30%, una reducción del 30% en la demanda de calefacción. Por lo que respecta al sistema de información geográfica que se ha empleado, se quiere hacer una nueva propuesta de trabajo para próximos TFGs, y es que se ha podido comprobar que consigue que un catálogo pueda ser muchísimo más dinámico, que se le pueda añadir mucha más información y sobre todo que en los tiempos actuales que corren, ya que estamos metidos en las nuevas tecnologías, que pueda estar muchísimo más actualizado. Muchas gracias, Berenice. Bueno, pues a continuación y siguiendo el orden de la sesión de hoy, que vamos a llamar a los compañeros por orden alfabético, llamamos a Sergio Arce, que nos va a presentar su trabajo El arco catenario en arquitectura de Gateway Arc, cuyo tutor es Antonio Pérez Carrió. Bien, damas y caballeros, profesores, alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Arce, soy graduado en Arquitectura Técnica y bajo la tutoría del profesor Antonio Pérez Carrió realicé como trabajo de fin de grado este trabajo que se llama El arco catenario en arquitectura, el caso del Gateway Arc. En el desarrollo de esta exposición vamos a hacer una pequeña introducción, un análisis histórico, una confrontación entre la parábola y la catenaria, las propiedades de la curva catenaria, el análisis del Gateway Arc y unas conclusiones. Primero, es necesario situarnos geográficamente donde está este monumento, que es en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, específicamente en el Jefferson National Expansion Memorial. Ahí se encuentra este monumento sin precedentes, el Gateway Arc, o también llamado la Puerta del Oeste o Show Me State. Este monumento lo que nos enseña de una manera muy clara es la relación que existe entre matemática y arquitectura en una exhibición de ingenio y estética. Su forma es su razón estructural, su forma es su razón estética. Esta relación matemática la podemos observar a lo largo de toda la historia, desde el principio en que el hombre necesitó un techo donde cobijarse. Estos espacios en donde el hombre habita se desarrolla y donde desarrolla su vida humana recorre los caminos intuitivos y concretos de la geometría euclídea, de la geometría proyectiva y de la geometría fractal. Por consiguiente, resultó necesario desarrollar unos objetivos específicos que estuvieran en consonancia con la historia del arco catenario, con la relación que tiene esta con la matemática, con la arquitectura, y quedaron plasmados en los siguientes puntos. Un análisis histórico de la catenaria, estudiarlas comparativamente con la parábola, obtener la ecuación general de la catenaria simple y de la ponderada, ya que el Gateway Arc está construido bajo la ecuación de la ponderada, conocer la curva catenaria y sus propiedades y, por supuesto, estudiar el caso en particular del Gateway Arc de Eros Saarinen. En primer lugar, y desde el punto de vista histórico, es necesario nombrar a Leonardo da Vinci. Ya en aquellos tiempos, Leonardo da Vinci tenía muy claro el concepto de la autosustentación. Básicamente, la autosustentación es propio del sistema catenario. Él construyó este puente que estamos observando en este momento y no tenía la necesidad ni de clavos ni de lazos, sino que se iba construyendo a sí mismo. Lo diseñó para fines bélicos. Da Vinci consideraba que un arco son 2/4 de círculos que, débiles por sí mismos, desean caer, pero oponiéndose cada uno a la ruina del otro, se transforman en una sola fuerza. Luego, Galileo Galilei consideraba que si colocamos a una cadena colgando desde 2 puntos a la misma distancia, la curva que dibuja esta cadena se aproxima a una parábola. Esta tesis la formuló en un libro que se llama Diálogos sobre las dos nuevas ciencias. Y recién hay que esperar hasta 1691, que fue donde Leibniz demostró
que la ecuación que gobierna al dibujo de la cadena colgando se puede reducir a la media aritmética entre dos curvas exponenciales opuestas. Las dos curvas exponenciales, como pueden ver, son las dos líneas que están amarillas. Y en la mitad de cada una de las líneas verticales nos demuestra los puntitos por donde se dibuja la catenaria. Esto Leibniz lo hizo en 1691 basándose en una fórmula de Bernoulli, que a su vez viene de muy atrás, de Kepler y que salió del cálculo infinitesimal y de el estudio de los planetas que hizo Kepler en aquel momento. Digo esto porque aquí es donde se diferencia con la parábola en sí, y de esta manera la podemos enfrentar. La catenaria forma parte de las funciones trascendentes y la parábola forma parte de las funciones algebraicas. En cuanto a lo que se refiere al Gateway Arc, se utilizó la fórmula que corresponde a una catenaria ponderada. Y digo esto porque en la base de lo que es el monumento, ahí en San Luis, Missouri, existe una fórmula que no es esta, sino que existe la fórmula de una catenaria simple. ¿Y por qué es una catenaria ponderada? Porque, como podrán observar, el Gateway Arc tiene diferentes dimensiones, desde su base hasta lo que es la clave del arco. Y así podemos decir que la sección que está justo en la mitad del arco, en la parte superior, tiene 5,20 metros de lado, y la parte inferior del arco, en la base, tiene 16,5 metros de lado. Ahora, el Gateway Arc se construyó basándose en dos piernas. Estas piernas se dividieron en 71 prismas cada uno. Por el lado exterior estaba construido con placas de acero inoxidable, y por el lado interior estaban construidos con acero al carbono. Hacían una especie de paneles sándwich. Las piernas, por supuesto, se fueron construyendo simultáneamente, y hasta los 91,5 metros estos paneles sándwich fueron rellenados de hormigón. Los primeros 20 metros se realizaron con andamios tradicionales, pero luego de los 20 metros se vieron en la obligación de crear grúas que iban caminando por la parte exterior del arco para así poder ir subiendo y montando las secciones triangulares que se hacían en obra. Estas partes de hormigón, a su vez, estuvieron dotadas de unas barras postensadas que fueron sometidas a 70 toneladas para que lograran el punto de su trabajo óptimo, y hacían las veces como los ligamentos de una pierna, propio también de la arquitectura y del sistema catenario y de la autosustentación. Arquitectura ortotrópica se denomina. En las partes superiores, el panel sándwich se reducía a unos 20 centímetros entre acero al carbono y el acero inoxidable. En la parte del mirador, que tiene 20 metros de largo, tiene unas ventanas que están perfectamente diseñadas, tanto para soportar la fuerza del viento, como así también para soportar la carga del propio arco, ¿no? Las conclusiones también se tuvieron que desarrollar desde 3 puntos de vista: desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista matemático, y una conclusión final de parte de lo que es el Gateway Arc. Desde el punto de vista histórico, podemos decir que a lo largo de la historia la catenaria siempre ha sido utilizada. En el caso de Gaudí, no solamente la utilizó de forma estructural, sino que también la dotó de una belleza excepcional. En el caso de, por ejemplo, en Santa María de Fiore, Brunelleschi se basó en el sistema catenario y en la sustentación para la construcción de la cúpula. De la misma manera puedo decir que la catenaria, a pesar de que no está a simple vista así, como la utilizó Gaudí, la Catedral de Londres también utilizó el sistema catenario para la construcción de la cúpula. Desde el punto de vista de la matemática, a simple vista es imposible determinar si estamos viendo una catenaria o una parábola. Yo, como ejemplo, siempre doy el puente de San Francisco, el que está sostenido como por grandes cables así, y que uno a simple vista no puede decir eso está bajo el sistema catenario o eso es una parábola lo que forma. Solamente sus ecuaciones matemáticas son las que nos arrojan luz en esta diferencia, ya que la parábola forma parte de la familia de las cónicas y la catenaria es una función hiperbólica que forma parte de las ecuaciones trascendentes. Como conclusión final, se puede decir que el Gateway Arc
nos muestra que en la actualidad diseños como este se construyen sin grandes contratiempos, con los nuevos sistemas BIM, con Navisworks que permite corresponder a ver si hay algún problema en la estructura o en las instalaciones, y lo cual resalta aún más la labor de aquellos que ejecutaron esta obra, porque tuvieron la capacidad de transformar en realidad lo que se diseñó en un papel, interrelacionando las actividades que rodean a la construcción en tiempo y forma. En el año 2014 hubo una charla que dio yo no lo tuve como profesor, Pascual Urbán, de una clase, y la verdad que me hubiese gustado tenerlo profesor. Él dijo, los arquitectos técnicos tenemos que ser unos todoterrenos, decía él. Tenemos que saber de todo, de todas las actividades y tener la capacidad de poder organizarlas y ordenarlas para que la construcción se haga de una manera adecuada. El Gateway Arc nos muestra perfectamente esto, porque la casi nula improvisación y la organización fue lo cotidiano. Y para mí, y con esto termino, es ahí para mí donde radica la habilidad que tiene el graduado de arquitectura técnica, que a lo largo de la historia siempre ha sido el encargado anónimo de hacer realidad lo abstracto, resolviendo el diseño de que otros profesionales preparan y después sentir una gran satisfacción por haber comprendido el diseño, haberlo resuelto bien y, lo más importante de todo, en el mejor de los casos, haber hecho de esto un hermoso edificio. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, a continuación llamamos a Pepe Esplagomis, que nos va a presentar su trabajo, Introducción al estudio de la vulnerabilidad frente al sismo del núcleo urbano histórico del Campello, bajo la dirección de su tutor, José Antonio Huesca. Bueno, buenas tardes. Me llamo Pepe y en esta exposición os voy a resumir en qué ha consistido mi trabajo de final de grado. Mi trabajo, Introducción al estudio de la vulnerabilidad frente a sismo del núcleo urbano histórico del Campello, ha consistido en un análisis de los edificios de esta zona de la localidad, con relación a los parámetros que arrojan información sobre su comportamiento frente a sismo. El tutor de este trabajo ha sido el profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, José Antonio Huesca Tortosa. Este es un pequeño índice en el que se divide la exposición, introducción, metodología del trabajo y el análisis y sus conclusiones. Es conocido que la zona sur y sureste de la península ibérica albergan un riesgo sísmico que ha de tenerse en consideración, encontrando la Comunidad Valenciana dentro de estas zonas, más concretamente las provincias de Valencia y Alicante. El Campello se encuentra en una de estas zonas de peligrosidad sísmica, existiendo a tan solo 7 kilómetros de esta localidad una falla activa que nos indica la posible dirección de un posible terremoto. Como se puede observar en esta tabla, el Campello se sitúa en una de las zonas de actividad sísmica, contándose 18 temblores registrados en los últimos 65 años con magnitudes e intensidades no inferiores a 2. A causa de esta situación que acabo de exponer, se ha desarrollado un plan estatal de protección civil ante el riesgo sísmico, con el fin de prevenir riesgos y coordinar las actuaciones de emergencia llegado el momento. Dicho plan especifica que las comunidades autónomas que contengan áreas en las que se espere una intensidad mayor a 6 para un periodo de retorno de 500 años deben contar con un plan especial frente al riesgo sísmico, como es el caso de la Comunidad Valenciana. A su vez, en el plan especial frente al riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana se muestra un listado de los municipios en los que se esperan intensidades mayores a 6 para 500 años y obliga a que estos desarrollen su propio plan de actuación municipal. Al Campello se le asigna una intensidad de 8 para un periodo de retorno de 500 años. Bien. El trabajo se ha dividido en un trabajo de campo, en las que se realizaron inspecciones oculares de los 207 edificios hallados en el núcleo urbano histórico. Se tomaron fotografías de cada fachada y de cualquier circunstancia de la que se fuera a hacer mención, y se procedió a la recopilación de datos relativos a las características y al estado de los edificios y su entorno.
Luego una parte de trabajo de oficina en el que se trataron esos datos. Para el trabajo de oficina fueron precisas visitas a la sede electrónica de Catastro, así como la utilización de software de hojas de cálculo y de sistemas de información gráfica para el análisis de los datos. Entrando ya en el estudio realizado, se empezará hablando de la edad de los edificios. Cuanto más antigua sea una construcción, más probabilidades hay de que los materiales utilizados en su ejecución, las uniones en su estructura y los enlaces del resto de elementos constructivos sean deficientes. Por otro lado, la clasificación por edades se ha realizado según la vigencia de las diferentes normas de construcción sismorresistente españolas que se han sucedido, encontrando una mayoría de edificios que no se ejecutaron en base a ningún tipo de diseño sismorresistente, al haberse construido antes de la primera de estas normas. Podemos ver cómo los edificios más antiguos se concentran más en las zonas norte y oeste del núcleo urbano histórico. Un factor que también influye en el comportamiento frente a sismo es el estado de conservación. La gran mayoría de los edificios se han catalogado como con estado de conservación medio, observándose en ellos algunas pocas lesiones, sobre todo fisuras en su revestimiento de fachada, humedades y pequeños desprendimientos en molduras, cornisas o elementos volados. En cuanto a los hallados en mal estado, son edificios con evidente estado de abandono y con lesiones más abundantes de mayor relevancia. Se observa que la distribución de edificios con estado medio malo se corresponde con los de mayor edad, también en las zonas más al norte y al oeste del núcleo urbano histórico. Pasamos a hablar de los factores que influyen en la regularidad de los edificios, ya que cuantas más irregularidades presente un edificio, más vulnerable será a los movimientos sísmicos. Empezando por la regularidad en alzado. En el núcleo urbano histórico existe una mayoría de edificios con irregularidades. Siguiendo con las morfologías en planta, al igual que las de alzado, también hablamos de una mayor parte de edificios que presentan planta irregular. Esas irregularidades influyen negativamente frente a la vulnerabilidad frente a sismo. Otro de los factores que afectan a la regularidad es la presencia de plantas débiles. Ese tipo de plantas se da si alguna de las plantas sobrerasante de un edificio presenta diferencias en su distribución, en su uso, su altura o sus cerramientos con respecto a los demás. Las más abundantes son las de alturas diferentes y se suelen situar en planta baja. Otra característica de los edificios que se ha catalogado es la existencia de pilares cortos. Estos soportes, ese tipo de elementos, se dan cuando en una misma edificación existen pilares de menor longitud que otros. Estos soportes serán menos dúctiles y, por lo tanto, disiparán peor la energía de las sacudidas en caso de sismo, pudiendo fracturarse de manera repentina y descontrolada. Los causantes de los pilares cortos son los desniveles en el terreno y elementos que aprisionan estos soportes a distintas alturas, encontrando una representación equitativa de estas dos causantes en la zona analizada. Un fenómeno que pueden sufrir los edificios que comparten medianera con otro es el efecto golpeteo. En caso de sismo, dos edificios colindantes pueden oscilar en distintas frecuencias, impactando el uno contra el otro. Si sus forjados se encuentran a distinta altura, estos podrán golpear elementos como muros o pilares de su vecino. En el núcleo urbano histórico se ha hallado un 84,54% de edificios que son susceptibles a este efecto, existiendo una mayoría de ellos dispuestos de tal manera que podrían recibir impactos desde sus dos medianerías. Aparte del estudio de la vulnerabilidad de los edificios, con todos los datos recopilados se ha podido llegar a conclusiones sobre las zonas de mayor densidad de población. Se han localizado los edificios que contienen más viviendas y, conociendo que esta zona del municipio tiene una alta ocupación, se ha podido averiguar dónde hay más probabilidades de hallar a mayor número de habitantes, por lo que en caso de sismo habrá más probabilidades de encontrar a personas con daño corporal. Las zonas con mayor densidad de población serán las que se sitúen en los edificios de viviendas plurifamiliares de mayor tamaño, coloreadas en rojo y en naranja.
Durante un temblor, muchas personas salen a la calle por miedo de derrumbes en los edificios y muchas otras pueden encontrarse ya en los viales. Por ese motivo, se ha tomado nota de los elementos anclados o dispuestos en zonas exteriores de los edificios. Estos elementos pueden desprenderse de sus fijaciones y precipitarse al vacío, impactando contra las personas. Otro hecho que puede incrementar la caída de objetos es el tipo de cubierta, ya que desde las cubiertas inclinadas se pueden desprender tejas y cornisas y otros elementos que por la inclinación podrían acabar cayendo a la calle. También se ha analizado el número de plantas de los edificios, ya que a una mayor altura habrá un mayor impacto. Los edificios de mayor altura coinciden con los edificios de viviendas plurifamiliar, coloreados en rojo y en naranja. Para acabar, vamos a hablar de la clase de vulnerabilidad de los edificios. Según la tipología constructiva y el año de construcción, entrando en la matriz de asignación de la clase del Instituto Valenciano de la Edificación, a los edificios les corresponde una clase de vulnerabilidad desde la A, que sería la tipología más vulnerable, frente a sismo, hasta la E, que es la que mejor se comportaría. Según la matriz de asignación y los datos recopilados en el núcleo urbano histórico del Campello, la clase que más abunda es la B. No obstante, esta asignación se considera inicial. Hará falta la aplicación de coeficientes que introduzcan los modificadores de comportamiento analizados en el presente trabajo y visitas interiores a los edificios para analizarlos pormenorizadamente, de tal manera que se pueda establecer la clase de vulnerabilidad definitiva. Se puede observar que los edificios más vulnerables, coloreados en rojo y en naranjas, se encuentran en las zonas norte y oeste, al igual que los de mayor antigüedad y los de peor conservación. Para acabar, las conclusiones que se han extraído de este trabajo es que se concentra mayor número de edificios con factores que influyen negativamente a su vulnerabilidad frente a sismo en la calle mayor. En cuanto a la densidad de población, la calle del Metro es la que tiene más probabilidades de albergar mayor número de habitantes durante un seísmo. Donde tendrán más riesgo los viandantes de recibir más y mayores impactos por cuerpos en caída libre es en la calle del Metro, que ese sería el núcleo urbano histórico, delimitado por la línea verde, la manzana más al norte, más al noroeste. Las dos calles que la delimitan sería la calle Metro y la calle Mayor. Las construcciones con clase de vulnerabilidad A y B, las de peor comportamiento ante sismo, según la jerarquía de asignación de clases, que representan el 67,5% de los edificios, tienen mayor presencia en las manzanas del norte y oeste del núcleo urbano histórico. Y para acabar, todos estos datos recopilados serán necesarios para una asignación de clase de vulnerabilidad definitiva, necesaria para el desarrollo de un futuro plan de actuación municipal en la localidad del Campello. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por la presentación. A continuación, Teresa García Llopis nos va a presentar su proyecto titulado Propuesta de restauración de las fachadas principales del Palacio de Peñacerrada en Muchamel, Alicante, cuyos tutores hemos sido Juan Carlos Pérez y yo misma. Hola, buenas tardes. Mi trabajo de fin de grado ha sido propuesta de restauración de las fachadas principales del Palacio de Peñacerrada en Muchamel, Alicante. Estos son los capítulos que han compuesto el trabajo y el índice que seguiremos en la presentación. En el capítulo 1, generalidades, destacar el apartado de metodología, que se basa principalmente en reunión con profesores, tutores y técnicos del Ayuntamiento de Muchamel, búsqueda de información en la biblioteca de la Universidad de Alicante, así como en la Biblioteca Municipal de Muchamel, y como visitas al palacio. Todo esto me ha ayudado a hacer un estudio actual de las fachadas, un diagnóstico patológico de las mismas y realizar una propuesta de restauración. En el capítulo 2, estudio histórico del entorno, destacar el apartado del municipio de Peñacerrada, en el cual resaltar que se detalla que en su origen Peñacerrada daba nombre a un municipio independiente de Muchamel. Este pequeño municipio estaba compuesto por el palacio, los jardines, la plaza y un grupo de casas. Decir también, otro de los apartados importantes del capítulo 2,
es el espacio urbano donde estaba situado el Palacio de Peñacerrada. Destacar de este espacio dos aspectos esenciales de la arquitectura barroca. Por un lado, durante el siglo XVIII, las plazas centralizaban toda organización urbanística, todo giraba en torno a ellas. Y por otro lado, la manipulación del enfoque para obligar al espectador a visualizar todo aquello que se deseaba. En este caso, destacar la presencia del palacio como símbolo de poder de los marqueses. En el capítulo 3, Contexto urbano, la situación y emplazamiento del palacio, decir que se sitúa a las afueras de Muchamiel y que se accede directamente por la plaza de Poblenou. Pasaríamos ya al análisis arquitectónico del edificio y decir que a pesar de que la unidad que aparentemente pudiera tener el palacio, en realidad se trata de dos edificaciones muy distintas. Se les conoce como Palacio Antiguo y Palacio Nuevo. El Palacio Antiguo es el edificio con mayor antigüedad. No se poseen datos claros sobre su fecha de construcción, pero según Santiago Varela podemos situarlo a principios del siglo XVIII. En cuanto al Palacio Nuevo, fue reordenado en 1808 y se emplearon conceptos arquitectónicos nuevos y muy diferentes respecto al Palacio Antiguo. El estilo arquitectónico neoclásico determinará los acabados de las fachadas recayentes al jardín. También se señalan las fachadas que se han estudiado en este trabajo. Pasamos ahora al estudio de la geometría, módulos y simetrías de las fachadas. Comentar antes que nada que, a pesar de lo que aparenta, no obedece a criterios de composición alguno. Esta sería la fachada recayente a la plaza. Decir que la parte que correspondería al Palacio Antiguo, destacar la alineación vertical de los huecos en la parte izquierda de la portada y el predominio de las zonas macizas en la derecha. Por otra parte, en la zona del Palacio Nuevo, resaltar la importancia de la jerarquización de las plantas y la alineación vertical de los huecos. Bien, esta sería la fachada del jardín principal. Y destacar de esta fachada que el posible eje de simetría que pudiese tener está levemente desplazado hacia la izquierda con respecto a la ubicación central de la terraza. Señalar también la jerarquización de las plantas y la alineación vertical de los huecos. Esta sería la fachada del jardín B, que utiliza los mismos criterios que la fachada anterior: jerarquización de las plantas y alineación vertical de los huecos. Pasaríamos ahora al capítulo 5, análisis constructivo. Se realizan una serie de planos en los que se reflejan los materiales utilizados. Este sería el plano de la fachada recayente a la plaza, con la leyenda de los materiales utilizados. Subrayar que los cerramientos están realizados con mampostería, menos una zona que en la que parece ser se utiliza sillería. El alcance de este cerramiento no se sabe con exactitud, pero podría alcanzarse a la zona sobreada en mármol. Este sería el plano de la fachada con los materiales utilizados en la fachada del jardín principal. Destacar de esta fachada el uso de yeso para el falso almohadillado en las esquinas, la ornamentación de los huecos y el frente de forjado. Y en la fachada del jardín B utiliza los mismos criterios que en la fachada anterior: yeso para la ornamentación de los huecos, frentes de forjados y falso almohadillado de las esquinas. Bien. El capítulo 6, análisis patológico. Para ello se han realizado unas fichas de patologías. Esta sería una ficha tipo en la que se señala la patología que se ha detectado, su causa, se describe el elemento a intervenir, el material, se señala el riesgo para el edificio, la prioridad de intervención y se establece un código para la posterior localización en el plano. Ese código está formado por una serie de letras y números en el cual se identifica con las dos primeras letras la familia de lesiones, las dos siguientes letras el tipo de lesión concreta y los números finales se relacionan con el número de ficha. Estas han sido todas las patologías que se han encontrado en las fachadas. Se han clasificado en 4 grandes grupos,
que comentaremos una de cada grupo como ejemplo a continuación. Dentro de las lesiones mecánicas, destacar las grietas y fisuras en la fachada del jardín principal. Estas grietas y fisuras que se encuentran en la zona sombreada se pudiera decir que están vivas porque las fotografías que se han visto anteriormente del año 2006, los huecos inferiores no estaban cegados y actualmente sí que lo están. Dentro de la familia de lesiones físicas, destacar la gran presencia de humedad capilar en la fachada de la plaza. Esta humedad puede ser debida a la falta de ventilación de la planta baja. Dentro de la familia de lesiones químicas, destacar la presencia de fluorescencias en la zona indicada de humedad. Dentro de la familia de lesiones orgánicas, destacar la gran presencia de vegetación en la escalera de acceso al jardín. Este sería un estado actual de la fachada recayente a la plaza y este sería un estado actual con todas las patologías y todas las fichas localizadas de la fachada del jardín principal. Y este sería el estado actual con todas las patologías de la fachada del jardín. Pasaríamos ahora a la propuesta de intervención. La intervención sobre las lesiones se ha desarrollado una serie de tablas que recogen unas pautas a seguir en la intervención de cada lesión. Al final de cada tabla se relaciona cada intervención con la ficha concreta. Y por último, como conclusiones, comentar que la mayoría de las fichas están calificadas con un riesgo alto, representando un 59% del total. Y destacar que el desprendimiento del acabado es una de las patologías con mayor presencia en las tres fachadas, al igual que las fisuras en las molduras. Y como una de las prioridades será el tratamiento y la prevención frente a la vegetación en la fachada del jardín principal, para conservar los elementos de la fachada, de la terraza. Por último, destacar la importancia de una intervención inmediata para poder realizar un estudio e intervención de las partes que quedan por estudiar en profundidad, como lo es el interior, para conservar este bien tan memorable. Muy bien, Teresa. Gracias. A continuación, Joaquín Yácer Falcón nos va a exponer su trabajo, el papel de las IES en las intervenciones de los servicios de emergencia, extinción y rescate, cuyo tutor es José Antonio Huesca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Yácer y el título de mi trabajo de fin de grado fue el papel de las IES en la intervención de los servicios de emergencia, extinción y rescate. El índice de la exposición, por falta de tiempo, es este: introducción, unos objetivos, unos antecedentes, el desarrollo del trabajo, una aplicación práctica y unas conclusiones. Como introducción y antes de comenzar, pues comentar que aparte de ya ser graduado en arquitectura técnica, pues soy bombero desde hace 15 años y es un poco lo que me ha motivado a hacer este trabajo. ¿Vale? Esto sería la imagen de un incendio, una vivienda, de un edificio, y de este edificio, de este incendio, los bomberos cuando recibimos la llamada solo conocemos la dirección y la planta en la que está el incendio. Desconocemos acceso, desconocemos cuántas plantas hay, si existen sistemas de protección contra incendios, si existen accesos buenos para los vehículos, si no existen accesos buenos para los vehículos. En el mejor de los casos, algún dato más, pero en el 90% de los casos solo se conoce esos datos. Pertenezco al Servicio de Protección y Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad de Alicante. Estos servicios vienen regulados por la Ley 7 del 2011, del 1 de abril de la Generalitat Valenciana. Y los servicios que hacemos, aparte de ser incendios, se hacen otro tipo de servicios como son servicios técnicos. En el caso de incendios, pues se clasifican más o menos en este tipo de incendios y los señalados en rojo serían los que afectan a la edificación.
Y en cuanto a a otros servicios, que son los servicios técnicos, también se realizan bastante tipo de servicios, y en este caso los señalados en rojo son también los que se realizan en un entorno de la edificación. Con lo que se podría decir que casi el 90% de los servicios que se realizan en edificios. Como objetivos, el objetivo principal sería la creación de una inspección técnica de edificios, al igual que la que existe actualmente en las IES, pero específica para los servicios de emergencia y en particular para bomberos. Y como objetivos secundarios, en base a este objetivo principal, pues generar una base de datos de esos edificios inspeccionados, catalogarlos en función de su accesibilidad a los servicios de emergencia y la creación de unas fichas de intervención y luego la introducción de programas de sistema de información geográfica en bomberos. Como antecedentes, pues comentar que el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante tiene como área operativa el término municipal de Alicante, que actualmente dispone de unos 165 efectivos y que los turnos de trabajo pues, son de 24 horas de trabajo por 120 horas libres. Se trabaja los 365 días al año, 24 horas. Que la forma de trabajar es de forma sistematizada, quiere decir que cada servicio tiene una sistemática de actuación. En esa sistemática de actuación, cuando se entra a la guardia, a cada bombero se le asigna un número. Ese número quiere decir que si vas a un incendio en vivienda, te subes a un vehículo, ese número tiene que coger ese material, tiene que hacer unas tareas, o sea, viene todo de forma sistematizada. Cada servicio tiene su sistemática de actuación. O sea, yo si entro y me dice el número 2, yo sé que cada servicio que pase, sé lo que tengo que hacer en cada servicio y cuáles son mis funciones, cuáles son la táctica que se realiza en cada servicio, y eso es un poco la base también de lo que posteriormente se va a realizar. Sobre Alicante, pues que tiene una extensión aproximada de 200 kilómetros cuadrados, con una población de 328.648 habitantes, el día que se realizó el trabajo, y que está dividido en 41 barrios y luego un barrio llamado número 42, que es el que abarcaría a lo que son las partidas rurales. En cuanto a los bomberos en la ciudad, pues comentar que en 1965 se abre el primer parque, situado en la calle Italia, en la antigua estación de autobuses. Luego, en 2005, se abre un subparque en la zona del Castillo de Santa Bárbara, en la avenida Jaime II. Y en 2015 se cierra el parque antiguo de la calle Italia y se abre el actual parque central, situado en la avenida Historiador Vicente Hipólito, de San Juan. Con lo que la situación actual de la ciudad de Alicante sería esta: un parque en la zona de San Juan Playa y otro parque en la zona centro. Para actuar, a cada parque se le asigna una zona de la ciudad y luego se asigna una zona común. Esa zona común abarca más o menos entre la vía parque y la gran vía, y la realización de servicios en esta zona común pues, va a depender de los servicios que haya en cada parque o la situación que exista en cada parque. ¿Por qué se realiza? Bueno, el estudio se va a realizar sobre edificios en la zona de San Juan Playa. En primer lugar, porque por la ubicación del Parque Nuevo en esa zona. En segundo lugar, porque es el segundo barrio más poblado de la ciudad. Y en tercer lugar, por el tipo de edificación, porque es un tipo de edificación en que hay urbanizaciones muy grandes, con distintas entradas, distintos accesos, y son las que mayor peligro o dificultad presentan a la hora de actuar. De la zona de Playa de San Juan se realiza sobre la sección censal 30, que tiene un total de 23 parcelas y unos 2.000 habitantes más o menos, y la sección censal 42, que tiene 22 parcelas y unos 2.812 habitantes. El desarrollo del trabajo pues, ha sido la creación de esas fichas de inspección para realizar los edificios, visitar a los edificios y toma de datos. Con esos datos generar una base de datos. Con esa base de datos se catalogan a los edificios. Luego la asignación de un código QR a cada edificio para una posterior aplicación y acceso rápido a ellos. Y la creación de una ficha de intervención. Y luego la utilización del programa SIG en bomberos, que no se utiliza actualmente. Sobre la creación de ficha de inspección,
Pues partimos de las fichas actuales sobre las IES. De esas fichas cogemos los datos que nos interesan y que son importantes para estas fichas de intervención. Fichas de otros servicios. Hay otros servicios como los del Ayuntamiento de Albacete, que está empezando a realizar también estas fichas, estas inspecciones de edificios, y partimos un poco de las fichas de ellos. Y luego de la sistemática de actuación que hemos comentado antes y las necesidades que surgen de esta sistemática. Con ello pues, se crea esta ficha, es lo más resumida y esquemática posible para que ocupe lo menos posible y pueda llevarla en campo. Y más o menos se divide en cuatro grupos, un grupo de datos generales del edificio, un poco accesos, la dirección, persona de contacto, luego accesibilidad de vehículos y personas, accesibilidad de vehículos de bomberos y personas, cuántos accesos hay, dónde están y localización. Y luego una parte de instalaciones del edificio, por un lado las protecciones contra incendios, con una seca, boca de incendio, con detectores, y por otro lado los suministros del edificio como gas, electricidad, agua potable, que sería muy conveniente conocer pues, dónde se localizan los contadores, los ascensores si son con máquina sin máquina. El desarrollo, pues visita el edificio y toma datos. Con estas fichas generadas y con los planos obtenidos del catastro, se visitan los edificios y se toma datos. Por un lado teóricos y por otro lado en el plano se sitúan pues accesos, lugares accesibles para los camiones, el nombre de localización de los contadores. De esto se realiza de cada edificio. Para generar la base de datos, pues con las fichas que hemos obtenido anteriormente y con los datos del catastro, pues podemos llegar a tener una potente base de datos. Y luego para la catalogación de edificios se va a dividir en las mismas 4 categorías que se dividía la ficha de inspección, y a su vez se dividen en varias subcategorías que son los ítems que aparecen en esas categorías. A cada ítem se le da una puntuación del 1 a 5, siendo el 5 más favorable y el 1 el menos favorable, y a cada ítem dentro de la categoría se le asigna un porcentaje en función de su importancia, al igual que a cada categoría se le asigna un porcentaje en función de su importancia. Y luego, en función de la puntuación, pues se va a dividir los edificios en verdes, amarillos y rojos. Los verdes serían los más accesibles y los más apropiados para actuar, y los rojos serían los menos accesibles. Eso sería un poco, más o menos, los criterios y los ítems que se han entendido, que se han asignado, con los porcentajes de cada ítem y con el porcentaje total de cada categoría. Bueno, decir que la catalogación, que no existe ninguna catalogación específica de bomberos, sino que simplemente pues, me he guiado por un poco las necesidades que nos encontramos cuando llegamos a un siniestro y las necesidades que tenemos a la hora de actuar. No hay nada todavía escrito ni nada que se pueda seguir. Y luego la asignación de un código QR a edificios, pues en principio se le pretende asignar un código QR a cada edificio, y básicamente porque su característica principal es la lectura de alta velocidad. Entonces lo que necesitamos es llegar y leer rápidamente algo y no tenemos, lo que menos se tiene es tiempo. El código QR se pretende que sea único para cada edificio, que se coloque en un lugar visible del edificio, en tantos accesos como existan, en una placa aproximada de 10 por 15 y en el que ponga pues, uso restringido para bomberos, y más o menos un ejemplo sería esto. Esto sería el edificio, la puerta del edificio, y que se le asigne una placa a cada uno. Sería esto. Luego la creación de fichas de intervención, que una vez tenidos los datos de las visitas y de todo, pues se elaboran unas fichas de intervención rápida para tenerlas sobre los camiones o la central, y cada vez que salgas tenerlas a mano, o aparte de la aplicación que se pueda crear para estos códigos QR, en la que aparecen pues, una parte principal con los datos del edificio, ya aparece el color de la calificación que se ha obtenido del edificio, el código QR que se ha asignado a ese edificio, y luego un poco los datos principales de a qué parque pertenece, según la zona donde está, un itinerario preferente desde el parque hasta el acceso principal de este edificio, la persona de contacto, como es el conserje o la persona de contacto que puede estar allí las 24 horas, con imágenes un poco del edificio para hacerte una idea,
Y aquí marcado pues, los accesos peatonales, los accesos del vehículo, las zonas en las que los camiones pueden llegar a ubicarse, accesos a cada portería, el nombre de los bloques. Y luego una segunda ficha ya más detallada sobre instalaciones. Sobre la instalación del edificio, como contadores de luz, agua, incluso la empresa que suministra con el número de teléfono de la empresa suministradora. Aquí aparecerán los contadores de luz, contadores de agua, las CGPs, los cuartos de bombas. Tenerlo todo más o menos localizado de forma visual. Y la utilización del programa SIG, pues decir que aparte de tener georreferenciado todos los edificios con todos los accesos y dar múltiples detalles de datos, pues nos sirven también para obtener de forma visual los resultados. Esos serían los resultados de los edificios catalogados en función de las categorías, de las distintas categorías en que se separan. En algunas categorías aparecen edificios rojos, en otras no, y en total, bueno, ese sería el porcentajes de los edificios que hay verdes, amarillos y rojos, dependiendo de cada categoría. Y aunque aquí aparezcan edificios en rojo, luego en la catalogación final, que es la que importa, vemos que no aparece ningún edificio rojo. Por el tema de los porcentajes que se le daban a cada uno, pues en este caso tenemos que casi el 50% son amarillos y el 50% verdes. Se puede observar que la zona de la sección censal 30 es de la zona más antigua de la playa de San Juan, por lo que la mayoría son amarillos, menos alguno verde que puede ser más o menos los últimos edificados. Y en la zona 42, que es una zona nueva de expansión, que son edificios más modernos, la mayoría que son verdes. Eso sería la catalogación. Y luego, como aplicación práctica, lo que se pretende es esto. Sería el acceso al edificio. Sobre ese acceso se le colocaría esta plaquita y con la placa llegaríamos con una tablet, un iPad o lo que sea, a pinchar sobre ese código QR y obtener las fichas. Obtenerlas y tenerlas a mano en ese siniestro y en primera persona. ¿Vale? Y como conclusiones, pues que las SIES serían un punto de referencia para la creación de inspecciones técnicas, pero específicas para bomberos. Tenemos las SIES y ¿por qué no tener una inspección específica para estos? O sea, hay varios datos que son importantes, que sí que nos sirven, pero sería interesante crear unas inspecciones, no a nivel de Alicante, sino a nivel ya nacional, que todos tengan esas inspecciones y que de ahí pues se parta para cada uno. Las fichas de inspección iguales para todos los servicios. Es complicado porque cada servicio trabaja de una manera y no todos trabajamos igual, pero sí que unificar criterios y hacer algo más o menos homogéneo para todos. La utilización del programa de sistema de información geográfica no se utilizan ahora mismo en la actualidad y yo creo que sería interesante empezar a utilizarlos para la gestión del territorio en bomberos. El código QR y las fichas de intervención que tengan un mantenimiento y una actualización, o sea que si ese edificio es rojo y por lo que sea hace mejoras y puede ser amarillos, pues que eso se actualice, que no se quede en nada y que el código QR pues que se mantenga, que no se quede en el olvido, que esté deteriorado y que no se pueda acceder a él, sino que haya un mantenimiento en todo. Y luego la creación de criterios unificados para la catalogación de edificios. No hay nada escrito ni nada hecho sobre catalogación de edificios y sería interesante tenerlo. Y gracias por su atención. Muy bien, Joaquín. Bueno, en este momento acabamos la primera parte de las exposiciones correspondiente a los proyectos fin de grado. Quisiera resaltar un poco pues, para la audiencia que tenemos aquí y para la gente que vea luego el vídeo que va a estar disponible y demás, quería destacar pues, la multiplicidad de temáticas relacionadas con el ámbito de la profesión, ¿no? En el grado de arquitectura técnica, todas ellas siempre intentando destacar esa aplicación práctica. Y para aquellos que estéis realizando el trabajo o vayáis a hacerlo, pues la importancia de la elaboración propia de documentación, de incidir en esa aportación personal y de la innovación
en la elección del proyecto y de su aplicación. Bueno, a continuación vamos a nombrar a los compañeros de proyecto fin de máster. Empezará su exposición ahora Sara Bonmatí Bascuñana con su proyecto Estudio de la eficiencia energética de la instalación de aerotermia mediante CERMA en una vivienda unifamiliar en el municipio de Rojales, con su tutor Joaquín López Tauro. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Bonmatí Bascuñana y os voy a presentar mi proyecto que se llama Estudio de la eficiencia energética de la instalación de aerotermia mediante CERMA en una vivienda unifamiliar en el municipio de Rojales. El índice que voy a seguir empieza con una introducción, unos objetivos y una metodología. Después voy a explicar en qué consiste brevemente la aerotermia y enseñaré la vivienda unifamiliar en la que se ha aplicado. Por último, mostraré los resultados y mediante su análisis se mostrarán las conclusiones extraídas y la bibliografía utilizada. Como introducción, el consumo energético de una vivienda depende de la calefacción, de los electrodomésticos, el agua caliente sanitaria, el aire acondicionado, la iluminación y la cocina, por lo que podemos saber que es muy importante el rendimiento de las instalaciones de climatización y de agua caliente sanitaria y las instalaciones térmicas. Como se puede ver, la calefacción es el mayor consumo energético, con un 43%. Cabe destacar que el aire acondicionado tiene un 1%. De esto se puede ver que es como es la media española, el consumo de aire acondicionado en las viviendas del norte compensa a las viviendas del sur. En cuanto a las energías consumidas, la mayor es la energía eléctrica con un 41% y los gases con un 21%. El objetivo principal de este proyecto es calcular los costes y los ahorros económicos y energéticos, en el caso de que se produzcan, de la instalación de aerotermia frente a otras instalaciones convencionales como el termoeléctrico o la caldera de condensación de gas. También se va a explicar qué es la aerotermia, las características del funcionamiento, las ventajas, desventajas y tipos que hay. También se va a demostrar que una bomba de calor puede llegar a considerarse como renovable. También demostrar que es posible efectuar la obligación de instalar paneles solares en viviendas de nueva construcción. Y por último, comparar la calificación energética de la bomba de calor aire-aire más caldera de gas más panel solar frente a la aerotermia. La metodología que se ha seguido, se ha utilizado el programa CERMA para obtener la calificación energética de la vivienda y también el programa Check 4, que es un programa informático del IDAE que verifica el cumplimiento del H4 y también valida los paneles solares térmicos que se quieren instalar. Aquí tenemos un esquema de la aerotermia. Está compuesto por la bomba exterior, bomba de calor, aire-agua, una unidad interior con un depósito acumulador de agua. Y las unidades terminales pueden ser por suelo radiante, mediante falcois de techo o pared y también el agua caliente sanitaria. La aerotermia no es otra cosa que una bomba de calor aire-agua. Se dice que es todo en uno, puesto que con una única unidad exterior obtenemos calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Las ventajas es que es una unidad con un rendimiento muy alto. Se dice que un 25% se utiliza de electricidad y el 75% de energía renovable. Estos lo dicen por el alto rendimiento de la máquina. Generalmente está entre 3 y 5. La que he escogido yo, por ejemplo, tiene 4,39. Esto quiere decir que por cada kilovatio de electricidad produce 4,39 kilovatios de calor. Como desventajas, en climas muy fríos el rendimiento baja, también tiene un elevado coste, tiene una elevada inversión inicial y también tiene un mayor mantenimiento que los paneles solares. La aerotermia la he aplicado en una vivienda unifamiliar en Rojales, de nueva construcción, con 97,20 metros cuadrados útiles. Los cálculos que se han obtenido para esta vivienda es de 0,74 renovaciones por hora y una demanda de agua caliente sanitaria de 168 litros por día.
En cuanto a la carga térmica total que se ha obtenido, para calefacción 8,6 kilovatios y para refrigeración 9,3 kilovatios. Se han realizado dos opciones en esta vivienda. La primera opción, la convencional, mediante una caldera mural de condensación a gas y con aportación de paneles solares, que con obligación tenemos el 60%. Y la segunda opción de la aerotermia, con unidades terminales de suelo radiante y radiadores de baja temperatura. Quería destacar, tienen que ser radiadores de baja temperatura, puesto que si se utilizan radiadores de temperatura superior a 45 grados, el rendimiento del equipo disminuye tanto que deja de ser una buena opción la aerotermia frente a otras opciones. En la opción de aerotermia, en la normativa especifica que se puede utilizar la aerotermia sin paneles solares en el caso de que calculemos que se puede considerar renovable y que además el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono de la aerotermia sin paneles solares es menor o igual a los producidos por la caldera de gas con paneles solares. En este caso hemos utilizado la fórmula con el COP nominal, que es el rendimiento de la máquina, como he dicho, 4,39, el factor de ponderación y el factor de corrección, y nos da un rendimiento medio estacional de 2,99. Como es superior a 2,5, la norma nos dice que es renovable. Y para comprobar el siguiente apartado que nos especifica la norma, he puesto los resultados que me salen en la calificación energética con ambas opciones y se comprueba que es menor a la caldera de gas con paneles solares, por lo tanto cumple. Por lo tanto, en esta vivienda podemos instalar la aerotermia sin la obligación de panel solar. En cuanto a los resultados obtenidos mediante CERMA, se observa que con la opción convencional de caldera de gas y aerotermia nos sale prácticamente los mismos resultados. Sin embargo, si comparamos con un termoeléctrico en la misma vivienda, obtendríamos una calificación C. Para el análisis de los resultados, primero he comparado el coste de la caldera de gas frente a la aerotermia. Como se puede observar, las emisiones de CO2 son inferiores en la aerotermia. Sin embargo, el coste del equipo de generación de la aerotermia, la inversión inicial, es superior. Incluso a los 5, 10 y 15 años, la aerotermia sigue teniendo un coste superior a la caldera de condensación de gas. En cuanto al termoeléctrico frente a la aerotermia, las emisiones se triplican del termoeléctrico frente a la aerotermia. La inversión inicial sigue siendo superior en la aerotermia, sin embargo, a los 5 años, como se puede observar, ya se amortiza la máquina de aerotermia y empieza el ahorro anual, y el propietario a los 15 años, el propietario que tenga el termoeléctrico, habrá gastado 48.600 euros. Sin embargo, con la aerotermia a los 15 años tendrá un coste de 32.925 euros. Como se puede observar en la diferencia de los tres equipos, la aerotermia es el que menor emisiones produce, pero es el de mayor inversión inicial. Aquí se ve también la diferencia de los tres equipos. La caldera de gas natural es la que menos coste tiene a los 5 años y a los 15. Le sigue la aerotermia y después el termoeléctrico, que se dispara a los 15 años por el precio de la electricidad y por el bajo rendimiento del equipo. El ahorro de la aerotermia frente a la caldera de gas no se llega a conseguir. Esto se debe a que la aerotermia, aunque gaste únicamente un 25% de electricidad, la electricidad es más cara que el gas natural. Y además, el rendimiento, aunque sea el rendimiento del equipo, también es bastante alto. Otra cosa que quería apuntar, el propietario, si lo que busca son las menores emisiones de CO2 en una vivienda, la mejor solución es la aerotermia. Los instaladores, como dicen, es muy buena solución, pero si lo que buscas es la menor inversión inicial, la gente va por la bomba de calor aire-aire y el termoeléctrico. Sin embargo, como se observa, la aerotermia a los 5 años ya empiezas a amortizarla y empiezas el ahorro anual. La bibliografía utilizada ha sido sobre todo el RITE, el procedimiento básico para certificación energética de los edificios. También he utilizado manuales del IDAE para la justificación de lo de los paneles solares.
Y quería terminar con una frase para concienciarnos todos que mejorar el suministro es necesario, pero trabajar sobre la demanda es obligatorio. Gracias por su atención. Gracias, Sara. Bueno, a continuación llamamos a Cristina Díez Peña, que nos va a presentar su trabajo Estudio de los residuos de la industria del corte y pulido del mármol, ejemplo de uso hormigón autocompactante, cuyos tutores son Juan Carlos Pérez y Raúl Prado. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Díez y mi trabajo trata sobre el estudio de los residuos de la industria del corte y pulido del mármol. Como ejemplo de uso he elegido el hormigón autocompactante. Mi trabajo se estructura de la siguiente manera. Voy a hacer una pequeña introducción, hablaré sobre los objetivos del trabajo, hablaré sobre el marco teórico, los resultados y análisis, haré unas pequeñas conclusiones y posibles futuros trabajos. Desde que se llevara a cabo la revolución industrial en el siglo XVIII, el bienestar de la población y su consumo han conseguido progresar gracias a la evolución de la tecnología dentro del sector industrial. En este sector, una de las partes que más destaca es el sector de la piedra ornamental, en el cual España es uno de los mayores productores de mármol del mundo, destacando la Comunidad Valenciana, que abarca más del 50% de la producción nacional. Esta gran demanda anual mundial de mármol conlleva la generación de grandes cantidades de residuos que desembocan en grandes impactos tanto ambientales como económicos en las zonas donde se produce el mármol. Con lo cual, a raíz de esto que acabo de explicar, nace el principal objetivo de este estudio, que sería estudiar los residuos que se producen durante la elaboración del mármol, y existen una serie de objetivos secundarios que serían estudiar la elaboración del mármol desde que se extrae en cantera hasta que se procesa en la planta de elaboración, cómo se caracteriza el hormigón autocompactante, estudiar de qué forma se gestionan los residuos, cómo se aplican estos residuos en el hormigón autocompactante. Se propone la implantación de una planta de reciclaje de los lodos que se producen y se estudian los costes de diversos tipos de hormigón aplicando estos residuos en él. El mármol es una roca metamórfica que está compuesta principalmente de calcita. Se extrae principalmente en canteras a cielo abierto normalmente, aunque también puede ser en canteras subterráneas. Se extrae en forma de paralelepípedo de entre 6 y 15 toneladas de peso y con unas dimensiones tales que permita su fácil manipulación y transporte hasta la planta de elaboración. Una vez en la planta de elaboración se somete a diversos procesos de corte hasta que adquiere las dimensiones y los acabados que requiera el cliente, y ello genera una gran cantidad de residuos. Estos residuos principalmente donde se producen en mayor cantidad son en los procesos de corte y pulido y se dan de dos formas. En forma de residuo de recorte de mármol, como se puede observar en la fotografía de la izquierda, que suelen ser trozos pequeños de mármol y que suelen emplearse para la elaboración, se reciclan para elaborar distintos materiales de construcción. Y por otra parte, en lodos residuales, como se observa en la figura de la derecha, que están formados por la mezcla de grandes cantidades de agua de refrigeración de los telares y partículas procedentes de la roca elaborada. Estos lodos normalmente suelen ser desechados mediante su vertido en vertederos habilitados para ello, ya que hay desconocimiento en el sector todavía para poder reutilizarlos. Previa a la eliminación de estos lodos residuales, dentro de la planta de elaboración se debe de someter a un proceso de decantación primaria en el cual se trasladan desde el interior de la planta de elaboración hasta unos conos de decantación para separar por una parte el agua clarificada que va a ser reutilizada de nuevo dentro de la planta y por otra parte los sedimentos sólidos. Estos sedimentos sólidos se llevan hasta un filtro prensa, el cual va a hacer que se elimine toda la humedad posible, dejando una cantidad aproximada de una relación entre partículas y humedad de 80-20% respectivamente. Y una vez que se ha eliminado la humedad, está preparado para ser ya transportado hasta el vertedero.
Para poder gestionar correctamente estos residuos ha sido necesario establecer una serie de sistemas que permitan la correcta gestión de estos. Y estos sistemas de gestión lo que pretenden es priorizar primero la reutilización y el reciclado de los residuos frente a la eliminación. En este sector, la legislación vigente de aplicación sería, respecto al ámbito de la Comunidad Europea, sería la Directiva 2008 del 98. En el ámbito nacional sería la Ley 22 de 2011 y el Plan PEMAR, y el ámbito autonómico sería la Ley 10 de 2000 y el Decreto 200 de 2004. Por su parte, el hormigón autocompactante es un hormigón que es capaz de fluir gracias a la acción de su propio peso, sin ser necesario ningún tipo de compactación externo. Suele emplearse principalmente en lugares que tienen un difícil acceso o que están fuertemente armados, con lo que no se puede utilizar ningún tipo de vibración. Y suelen utilizarse para su elaboración principalmente los mismos materiales que se emplean para la elaboración del hormigón convencional, a diferencia de que las proporciones cambian y el hormigón autocompactante debe de cumplir una serie de requisitos según la EH 08 que permitan obtener la trabajabilidad del hormigón mediante su capacidad de paso, su capacidad de fluir y su resistencia a la segregación. Tras haber analizado todos los procesos que se llevan a cabo para elaborar el mármol, se han obtenido los siguientes impactos ambientales: generación de aguas residuales, generación de residuos peligrosos, generación de residuos no peligrosos, contaminación tanto acústica como atmosférica y utilización de grandes cantidades de agua. Los valores más altos y notables serían los dados como muy altos por la generación de aguas residuales y la generación de residuos no peligrosos. Sin embargo, únicamente se va a tener en cuenta la generación de residuos no peligrosos porque las aguas residuales, al ser tratadas en planta de elaboración, vuelven a ser puestas en recirculación, con lo cual únicamente nos interesamos por los residuos no peligrosos. Los distintos tipos de residuos que se generan durante la elaboración del mármol se clasifican en residuos peligrosos, que serían cualquier elemento, sustancia o envase que tenga sustancias tóxicas; residuos no peligrosos, que serían los distintos tipos de lodos; y luego residuos asimilables a urbanos, que serían tanto papel, vidrio, cartón, etc. La fábrica con la que me he puesto en contacto y que he escogido como referencia de mármol me ha dado los siguientes datos. Los bloques normalmente que ellos elaboran poseen las dimensiones de 260 por 180 por 150 centímetros, otorgándole la mitad de la producción está destinada para la elaboración de tablas de 2 centímetros de espesor, en el cual el 25% de ellas van a ser pulidas, y el 50% restante serían para tablas de 3 centímetros, de las cuales el 75% serían cortadas en losas de 50 por 50. Con lo cual, tras los cálculos realizados, se obtiene que cada bloque de estas dimensiones produce una cantidad de unos 6,20 toneladas de residuo. Teniendo en cuenta que cada metro cúbico genera una cantidad de 0,88 toneladas de residuo, y teniéndose en cuenta también que diariamente en esta fábrica se producen unos 136 metros cúbicos de mármol, cada día en esta fábrica se producen más de 119 toneladas de residuos, con lo cual es un dato bastante alarmante. El problema radica en que tal cantidad de residuos generados diariamente deben de ser ubicados en un lugar, con lo cual son vertidos en vertederos. Sin embargo, este vertido conlleva el pago de unos impuestos y el pago de transporte hasta vertedero, suponiendo una cantidad anual de aproximadamente 100.000 euros que debe de costear la planta de elaboración. Con lo cual, muchos productores de mármol lo que hacen es los vierten ilegalmente en vertederos que no están habilitados para ello, para eliminar todo el coste posible que puedan. Y esto está generando grandes problemas ambientales en las principales zonas de producción, como es el municipio de Novelda, que ha sido el escogido como referencia, en el cual han sido encontrados más de 75 puntos de vertidos y que cada año van creciendo constantemente. Con lo cual, a largo plazo, esta forma de eliminación no es sostenible. Es por ello que se ha elegido aplicar los residuos dentro del hormigón autocompactante, ya que poseen este tipo de filler posee una composición similar a la del filler calizo,
con lo cual es posible sustituir una parte tanto de cemento como de árido fino del hormigón. Sin embargo, no es recomendable superar una proporción mayor al 30% porque puede afectar negativamente a las resistencias del hormigón. Y algunos de los aspectos positivos que da el empleo de este tipo de filler es que puede mejorar el tiempo abierto del hormigón y puede aumentar también la resistencia a compresión. A raíz de utilizar este tipo de filler es necesario previamente tratarlo y conseguir que pase de un estado húmedo a un estado seco, con lo cual se ha propuesto instalar una planta que permita reciclar los lodos y que esté ubicada dentro de la planta de elaboración escogida. Los distintos procesos que tiene esta planta son los que aparecen en el dibujo en pantalla y con lo cual es necesario previamente antes de ser secados deben de ser disgregados, se pasan por el horno, después deben de volver a ser disgregados, pasan por una fluorescencia de rayos X, una difractometría, después debe de ser analizado el color, su tamaño de partícula y por último ya son clasificados dependiendo de estos parámetros. Se ha realizado de esta propuesta de instalación su análisis de viabilidad económica para ver si realmente es rentable o no su implantación y se ha obtenido un BAN de 1.850.000 euros, una tasa interna de retorno del 49%, habiéndose fijado un tipo de interés sobre el BAN previamente del 10% y se obtiene que la inversión se recupera al 1,2 años, con lo cual resulta una propuesta bastante interesante y viable económicamente a corto plazo. Tras haber visto que sí que es rentable económicamente esta implantación y el uso de este tipo de filler, se ha calculado el coste de diversos tipos de hormigón para ver si realmente resulta interesante aplicar este tipo de filler en el hormigón y si es interesante ambientalmente, que sí que lo es, y económicamente. Con lo cual se observa como el hormigón convencional posee un coste de unos 49 euros por cada tonelada. El hormigón autocompactante convencional sube hasta los 89 euros, que es casi el doble. El hormigón autocompactante, al sustituir una proporción del 30% del cemento, consigue disminuir el precio hasta los 77 euros. Sin embargo, al sustituir en este hormigón una proporción por del árido fino por este tipo de filler, el precio asciende hasta los 91 euros. Esta diferencia entre sustituir una parte de cemento o de árido fino viene principalmente del elevado coste del cemento respecto del precio del árido. También hemos escogido el hormigón autocompactante blanco, que nos da el precio más elevado hasta los 123 euros y al sustituir una parte de este cemento blanco por filler de polvo de mármol podemos disminuirlo hasta los 103 euros. Por lo que, de conclusiones de este trabajo, debido a la gran demanda mundial que existe en este momento de mármol y la gran generación de residuos que ello conlleva, se puede concluir que utilizar este tipo de residuo consigue utilizar y reciclar un tipo de residuo que en la actualidad está siendo desechado y no está siendo aprovechado. Consigue mejorar el beneficio medioambiental al disminuirse el impacto medioambiental que se genera en la zona de producción y también consigue disminuir el coste de elaboración del hormigón autocompactante. Y de esta investigación se ha planteado como un futuro trabajo el estudio de la implantación de una planta de reciclaje de lodos que esté ubicada en uno de los vertederos que mayor proporción de residuos contenga, que permita absorber tanto el volumen de residuos que se encuentran en ese vertedero como el volumen de residuos que se generan diariamente en la zona de producción cercana a este vertedero. Y esto es todo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues Neus Jiménez y Agulló nos va a presentar su proyecto Mantenimiento en edificios de oficinas, caso práctico de implantación de plan de mantenimiento integral en la sede central de MTNG Experience, con el tutor Eduardo Maestre García. Bueno, pues me llamo Neus Jiménez y mi trabajo tiene ese precioso nombre de mantenimiento de edificios de oficinas, caso práctico de implantación en sede central de MTNG Experience.
Y bueno, yo he planteado el trabajo porque una de las críticas que me hizo el tribunal fue que tanto la presentación como el trabajo eran muy densos. Me lo repitieron varias veces, tenía mucho dato, mucha normativa. Y además, cuando vi que exponía la octava, dije, bueno, pues voy a hacerlo un poquito más light para esta exposición. Voy a intentar que os intereséis por el trabajo y si os gusta, pues el trabajo está disponible en el repositorio de la universidad y ahí podéis echarle un vistazo más detenido. Bueno, este es el índice de la presentación. Como todos, vamos a ver la introducción, los objetivos, la metodología, la propuesta en sí, la implantación del mantenimiento integral y unas breves conclusiones. Y allí me tocó. Vale, los objetivos generales del trabajo, primero era conocer la estructura funcional, cómo funciona la empresa y los factores ambientales de la misma para saber los condicionantes de qué se podía aplicar y qué no se podía aplicar. Diseñar un sistema de gestión hecho ex proceso para la oficina, implantarlo y después evaluar cómo funcionaba. Como objetivos particulares, pues estaba dentro de ese sistema de gestión redactar un protocolo muy extenso de tareas de mantenimiento, recoger y compilar los datos, medir esos resultados con unos índices que luego veremos y analizar los resultados cuantitativos y cualitativos pues, para proponer mejoras, para que el sistema siguiese funcionando. En cuanto a la metodología teórica, en cuanto a la finalidad, se trata de una investigación aplicada porque trata de conocer, intervenir en la realidad y modificarla. En cuanto a cómo tenemos los datos, en el marco teórico fue una investigación documental y en la propuesta de implantación fue una investigación experimental, porque lo que hicimos fue realmente implantarlo para tratar de medir la realidad de cómo estaba funcionando. En cuanto a los métodos de aplicación, pues se aplica un método deductivo-inductivo combinado porque nace del conocimiento general que se aplica a lo particular y compilando esos datos de lo particular tratamos de extraer conocimiento que se pueda llegar a una regla general. El enfoque que se le trató de dar a este plan de mantenimiento es como que es como entender que el edificio, que la empresa es un organismo y que no puede funcionar una parte o puede mal funcionar si otra mal funciona, no hacerlo como partes separadas. Se propone un mantenimiento integral que lo que significa es que aglutina el mantenimiento programado, el correctivo y servicios básicos. Y la novedad es que se le adopta un enfoque de mantenimiento, TPM, que es mantenimiento total productivo, que es el germen de los sistemas organizativos empresariales que ahora son superpunteros, tipo Toyota, el Just in Time, que también lo ha aplicado Inditex, y el Six Sigma, Fallo Cero, todo este tipo de sistemas. Entonces, de este tipo de sistemas cogemos la mejora continua, un protocolo en función del ciclo de vida del edificio. No en todos los momentos del edificio, en todos los momentos de la instalación tienen que aplicar las mismas medidas ni la misma intensidad. Y también se integra el mantenimiento autónomo, con lo cual todos los trabajadores, todos, no solo el servicio de mantenimiento, se hacen responsables de una parte pequeña del mantenimiento para que así comprendan la importancia que tiene y se impliquen en las acciones mantenedoras. Bueno, se clasifican las instalaciones en función de su criticidad, porque obviamente en función de lo importantes que estas instalaciones sean para la vida de la empresa, pues hay que dedicarles más tiempo o menos, y se clasifican en instalaciones vitales, importantes y varias, con todas esas. Y en función del fase del ciclo de vida, que el TPM lo explica muy claramente, define como tres fases muy separadas. Y teniendo en cuenta que el Código Técnico dice que la vida útil de los edificios estimada es 50 años, nos encontramos en el periodo de fallos accidentales. Entonces, teniendo toda esta clasificación y sabiendo que estamos en el periodo de fallos accidentales, donde realmente el desgaste no tiene una gran incidencia en los problemas que estamos teniendo, pues se genera, me he saltado un paso, pero ahora va también el mantenimiento autónomo. Como los trabajadores pues también se ocupan de sus equipos informáticos, de los puestos del trabajo, se aplica el principio de las 5 S, que es una cosa japonesa muy interesante, que ellos determinan qué es lo que tienes que hacer para mantener tu puesto de trabajo en perfectas condiciones. Y luego también colaboran en la recogida y selección de residuos, facilitando la tarea con doblaje de cartones y cosas así y tratando de concienciar sobre el problema que suponen los residuos en la oficina. Con todo esto se codifican las instalaciones con varios códigos y se pone un numerito par que habla de las partes. Se determinan también los puntos calientes, que son sobre todo dónde se va
a desarrollar esa acción mantenedora y se recogen datos técnicos y fotos de todos los elementos a incorporar. Y se redacta el protocolo. Este es un ejemplo, pero como podéis ver, pues hay un montón de acciones con su periodicidad, que es la cosita, el T, el A, que es anual, trimestral, semanal, y las inspecciones, porque también se integra lo que sería el mantenimiento al que nos obliga la ley, el legislativo. Bueno, en función de esto se hace una propuesta, un planning anual, en el que cada mes se tienen una serie de intervenciones en cada una de las instalaciones con su periodicidad y su tipo, y este planning se relaciona con los checklists en los que hay que chequear que se está realizando esa tarea, qué tarea es, quién la tiene que hacer, si está ok, si no está ok, etcétera. Y también se rellenan unos partes diarios de trabajo que nos sirven para compilar esos datos que os he dicho, que después nos sirven para medir si lo estamos haciendo bien o mal. En cuanto a los resultados cualitativos, pues como cosa positiva, por primera vez en esta empresa el mantenimiento es algo organizado y estructurado y ha perdido este carácter errático que tenían las tareas de mantenimiento, que solo se actuaba cuando el daño aparecía, o sea, era solo mantenimiento correctivo, con lo cual afectaba al sistema productivo de la empresa. Como cosas negativas, pues la acogida fue dispar y existe una resistencia estructural al cambio en la organización de la empresa. A la gente le cuesta comprender que tareas que antes solo realizaba el equipo de mantenimiento, pues ahora pasen a ser funciones suyas. Y bueno, como cosa positiva, pues al menos el mantenimiento técnico legal se ha puesto al día para nuestra revisión con el Inbasat. Bueno, como en la implantación documental ha habido, por este tema que os comento el Inbasat, lo primero que se hizo es poner al día el mantenimiento técnico legal. Entonces hay un retraso en la implantación documental que causa una pérdida del 17% de la información. Y la implantación del equipo de mantenedor, bueno, pues se descubrió que el auxiliar de mantenimiento que había era de baja cualificación y en función de esto se determinó en la revisión que hicimos en diciembre un plan de formación para el auxiliar. De los índices que os comentaba, básicamente voy a así los más importantes. El más importante es el índice de dedicación, que estás dedicado a cada parte, que nos habla de si estamos dedicando proporcionalmente el tiempo que debe esa instalación a la criticidad que estábamos hablando antes que tiene en la empresa. Bueno, sale un cuadro. Por ejemplo, de aquí podríamos decir que la dedicación de la fuente ornamental, que es el 22,22%, pues es muy elevada respecto a la criticidad de esta instalación en el edificio. Y luego el índice de proporción de mantenimiento, este es el tiempo que dedicamos a mantenimiento preventivo y el que dedicamos a mantenimiento correctivo. Como veis, en el segundo trimestre, que bueno, fue el primera medición, el tercer trimestre veis que mejoró bastante, bueno, mejoró un poquito, creció el mantenimiento preventivo y se redució el mantenimiento correctivo, pero nuestro objetivo es llegar al 75-25, con lo cual, pues ahí estamos intentándolo. Sí. Bueno, y como conclusiones, pues la importancia de que exista un técnico gestor del mantenimiento que realice el proceso de integración de todos los requerimientos y necesidades de la empresa, haciéndolo compatible con los requerimientos legales y con las necesidades de todos los departamentos. Luego, la empresa debe de estar convencida de esta actitud mantenedora, porque es un cambio estructural. No se trata simplemente de pongo un departamento, pongo gente, pongo a todos los trabajadores a trabajar en ello. Y luego, desde luego, debe tener una partida presupuestaria, el mantenimiento programado, y debe estar bien dimensionada, porque nos hemos encontrado que el mantenimiento programado está previsto, pero no hay dinero para hacerlo en algunos casos, lo cual requiere negociaciones con el departamento financiero y retrasos y más esfuerzo del que debería. Y luego, como último, tanto el plan de mantenimiento como los resultados son muy fácilmente extrapolables a otras empresas de este tipo y de esta envergadura, que en el mismo parque empresarial donde está MTNG, es en el parque empresarial de Elche, existen muchas empresas donde estos datos y este mismo mantenimiento se podría adaptar de manera muy fácil. Y que también están estas empresas en condiciones particulares, algunas de ellas. Y ya está. Muchas gracias, Neus.
Bueno, nombramos a Pablo Palma Seguíes, que nos va a hacer la última exposición de la tarde, titulada Impacto de la calificación energética en el precio de la vivienda de segunda mano en la ciudad de Alicante, cuyos tutores son Raúl Pérez Sánchez y yo. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Palma y voy a exponer mi trabajo fin de máster, como ha dicho Bea, que es Impacto de la calificación energética en el precio de la vivienda de segunda mano en la ciudad de Alicante. Bien, la presentación la he dividido en básicamente lo que se compone el trabajo, que es en primer lugar la justificación del mismo, luego una introducción, objetivos, metodología, un marco teórico, el desarrollo de la investigación y finalmente las conclusiones. Bien, como justificación del trabajo, en el 2013 se publica un Real Decreto a partir del cual empiezan a ser obligatorios la certificación energética de los edificios existentes. Ya lo eran obligatorios desde el 2007 en edificios de nueva construcción y aquí empiezan a serlo en edificios en viviendas, tanto para alquiler como para alquilar, como para cualquier transacción tipo notarial. El objetivo de estos certificados es obvio, es reducir las emisiones de CO2 y conseguir un ahorro energético, que obviamente implica un ahorro económico. Por tanto, se planteó la posible relación entre la calificación energética del edificio, de la vivienda en este caso, y el precio de la misma. Bien, el trabajo consiste básicamente en el estudio de dicho impacto, analizando una serie de testigos en la playa de San Juan. Elegí esta zona porque es donde yo resido y es más fácil, me fue más sencillo. Es un trabajo de carácter eminentemente práctico. El cuerpo de trabajo se está estructurado en dos partes. Una primera parte de recopilación de datos, generación de la base de datos y desarrollo de la metodología a emplear, que se llevó el mayor peso del trabajo. Y una segunda parte donde se realizó un análisis de la información mediante distintos métodos estadísticos y una extracción de las conclusiones en función de los datos obtenidos. Bueno, el objetivo principal es, como el título dice, determinar la posible influencia de la calificación energética en el precio de la vivienda, en este caso de segunda mano, y se establecieron unos objetivos secundarios, como es conocer el marco normativo de la certificación energética, establecer una metodología tipo para la creación de base de datos a partir de información de Internet, aplicar modelos de análisis estadístico en función de los datos disponibles, determinar la relación entre atributos de vivienda y precio de la misma, interpretar los datos analizados que permitan extraer conclusiones adecuadas. En cuanto a la metodología general del trabajo, el primer paso fue el planteamiento del problema de investigación y definición de los objetivos. A continuación, la definición de los parámetros para generar la base de datos inicial y el comienzo de la recopilación de todos los testigos en una base de datos en una hoja Excel. A continuación, búsqueda de fuentes documentales y elaboración del marco teórico, incluyendo un proceso de comparativa de escalas de calificación energética, que luego explicaré. Posteriormente, la definición de variables, la estimación del modelo estadístico y análisis de regresión, estableciendo la relación entre atributos de las viviendas y el precio de las mismas, con el programa SPS. Y finalmente, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y extracción de las conclusiones de la investigación realizada. En cuanto al marco teórico, lo he separado, por un lado, en un poco un contexto normativo para ver de dónde viene todo esto, y por otro lado, una comparativa de escalas de calificación energética que descubrí que no es la misma, bueno, ahora lo explicaré un poco después, y me di cuenta y bueno, consideré hacer una comparativa en el trabajo. Como contexto normativo, ahora estamos todos muy concienciados con esto de la eficiencia energética, ahora la normativa se está poniendo más dura, más exigente, pero en realidad, fijaros que en el 1993 ya hay una directiva que habla de esto, que limita a los Estados miembros la emisión de CO2. Unos años después, el protocolo de Kioto, hay un compromiso real de algunos países, los industrializados, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ya se crean las primeras directivas para el cumplimiento de los compromisos. En el 2002 aparece la primera directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios y ahí ya habla de ellos, aunque no los obliga ya a los países, pero bueno, ya empieza a hablar de ellos. En 2007, como decía antes, se publica en España el Real Decreto que aprueba el procedimiento básico para la certificación energética
de edificios de nueva construcción. En el 2008 hay una comunicación de la Comisión Europea con un objetivo común 20-20-20 denominado, en el cual el objetivo es en el año 2020 reducir un 20% el consumo de la energía primaria, las emisiones de gas efecto invernadero y obtener la presencia de un 20% de energías renovables. En el 2010, relativa a eficiencia energética, desarrolla los certificados que habló en la anterior del 2002 y finalmente en el 2013 en España se aprueba el Real Decreto por el cual, a partir del cual empiezan a ser obligatorios el certificado energético de toda la vivienda en alquiler o venta. Y esto es lo que os comentaba. Me di cuenta que la calificación energética, que va en una escala de calificación de A a la G, donde A es más eficiente y G es menos eficiente, no es la misma para todas las zonas climáticas. Esto es bastante obvio porque está claro que en Canarias, por ejemplo, que tenemos un clima más suave, no va a hacer falta ni tanta calefacción ni tanta refrigeración, por lo tanto no es tan exigente la normativa en este caso. Entonces lo que hice fue una comparativa con el programa C3X, con los datos. Podéis ver, por ejemplo, la zona climática E1 que corresponde, pues no sé, a zona muy fría tipo Zamora, Burgos, Ávila, que te permiten hasta 15 kilogramos CO2 metro cuadrado para conseguir la letra A. En cambio, en Alicante, que estamos, es B4, máximo es 4,5. Si pasamos de 4,5 ya entraríamos en la siguiente, que es la B. Bueno, ahí hice varias gráficas comparativas entre las diferentes zonas. Bien, y en el desarrollo de la investigación lo dividí en 4 apartados. Primero, desarrollar una metodología específica para la generación de la base de datos. En segundo lugar, definir las variables que consideraba interesantes para hacer luego los cálculos. Luego, la estimación del modelo de análisis estadístico y finalmente el análisis de los resultados. Bueno, en cuanto a la metodología para la generación de base de datos, hay 3 pasos básicos que son, primero, localización de la zona, luego, definición de los parámetros y finalmente, recopilación de los testigos. Bueno, como os he dicho, la zona es la playa San Juan, que es un distrito de la ciudad de Alicante, un barrio de la ciudad de Alicante, con vivienda normalmente residencial, tipo aislada, con urbanizaciones. Luego está la definición de los parámetros. Creé una base de datos inicial con digamos, parámetros o características que yo consideré iniciales, aunque luego descarté muchas, que las dividí en grupos, como veis ahí, datos generales, datos de localización, pues zona, código postal, dirección, etcétera, edificio, características mismas del edificio como año de construcción, antigüedad, normativa, altura de la vivienda, etcétera, características de la vivienda como superficie útil, superficie construida, número de habitaciones, número de baños, si tiene garaje o no, si tiene ascensor o no, calificación energética, todos los datos, letra, certificado si está registrado o no, el consumo de energía, las emisiones y finalmente el precio de venta. Bien, la procedencia de la información, 4 fuentes, como veis aquí. Por un lado, el portal web inmobiliario Idealista, por otro lado, el portal web Google Zoom, la sede electrónica del catastro y la web del IBACE. Del Idealista, básicamente, todos los datos relativos a la vivienda, más tipo comerciales como, bueno, superficie útil construida, los datos de contacto, de si tiene o no, las características, vamos, si tiene terraza o no, si ascensor, garaje, orientación. Del Google Zoom ya más datos catastrales, tipo código postal, ubicación, tipo del edificio, la zona. En el catastro, las referencias catastrales, el año de construcción y la antigüedad, por tanto, y la normativa de aplicación. Y del IBACE, todos los datos relativos a la eficiencia, a la calificación energética. Bueno, esto es el procedimiento efectuado. En primer lugar, búsqueda en Idealista. Elegí Idealista básicamente porque es la web que encontré que más datos tenía de la vivienda. Entonces, en este caso, búsqueda en Idealista de viviendas con calificación energética publicitada. El segundo paso sería introducción de datos en Google Zoom de ese testigo de esa vivienda para la recopilación del resto de datos que no estaban en Idealista. El tercer paso, verificar si realmente el registro del certificado estaba en la web del IBACE. Y finalmente, contrastar los datos oficiales, digamos, que están en el IBACE con los que están publicitados en la web.
Aquí tenéis una captura de pantalla. Bueno, en cada vivienda que está publicitada hay un apartado abajo que pone certificación energética y le tiene que poner la letra y el dato de emisiones y de consumo de energía. Aquí tuve realmente el problema grande de este trabajo porque es muy complicado encontrar este dato. O sea, en la mayoría de casos o te pone en trámite o te pone directamente no indicado. Sorprendentemente, porque esto es sancionable ahora mismo. O sea, hay un decreto que dice que todo lo que esté publicitado tiene que aparecer la letra y los datos de las emisiones y del consumo. El segundo paso es, una vez he encontrado uno de los testigos que sí que tenía publicitada la calificación, me metía en Google Zoom. Google Zoom es muy interesante porque tiene una opción que es catastro transparente, que pinchas en el edificio y te da directamente acceso a todos los datos catastrales. Te puedes descargar la ficha y encima puedes ampliar y conocer la altura del edificio y los datos, características del edificio, el tipo de fachada, etcétera. A continuación, en el IBACE. El IBACE es el registro de la Comunidad Valenciana para registrar los certificados de eficiencia energética. Si hacéis alguno, los técnicos que estéis aquí en un futuro en la Comunidad Valenciana, se hace el certificado y luego tienes que registrarlo. En este caso vale 10 euros, registras, te das de alta como técnico, pero luego la consulta es pública. Tú puedes entrar aquí y poner la dirección o la referencia catastral y tener acceso a cualquier certificado energético de cualquier vivienda que esté obviamente hecho. Aquí veis que te puedes, pinchando aquí, descargar la etiqueta de eficiencia energética y ahí ya te vienen los datos reales de consumo de energía y de emisiones y la letra. Y el paso 4 fue precisamente coger esos datos y contrastarlos con los que habían publicitados en la web. Bueno, aquí en el trabajo incluyo un diagrama de flujo del procedimiento por si en un futuro a alguien le interesa hacer algo parecido, que tenga la información más simplificada. Bien, el segundo apartado fue la definición de las variables. De las primeras que había cogido, descarté 23 y me quedé con 12, las que consideré más relevantes en este caso. Y también la definición de las variables dicotómicas o dummy. Estas son variables cuantitativas, o sea que no se pueden, cualitativas, o sea que no se pueden cuantificar, como sí que puede ser, por ejemplo, la superficie construida, que es un dato exacto. Aquí, por ejemplo, la orientación no se puede cuantificar en un dato. Entonces, este tipo de variables, o la tipología de fachada, si es cara vista o si es revestimiento continuo, etcétera. Entonces, esto hay que codificarlo en variables que se llaman dummy. Finalmente, la estimación del modelo, utilicé un modelo log-log, logarítmico, y los resultados fueron que únicamente dos parámetros, que fueron el logaritmo neperiano de la superficie construida y el de la altura, tuvieron realmente una significación estadística. Que esto quiere decir que si no pasa de un valor, digamos que se descarta, no tiene un valor estadístico aceptable. Bueno, como análisis de los resultados, la superficie construida dio que el precio de venta incrementa un 0,803% cuando la superficie construida aumenta un 1%. En el caso de la altura de la vivienda, el precio de venta incrementa un 0,156% cuando la altura de la vivienda aumenta un 1%. Y en cuanto a las variables cualitativas referentes a la calificación energética, el resultado obtenido es no significativo, por tanto no se puede evaluar dicho impacto en el precio. Como conclusiones, por supuesto, información sobre datos energéticos escasa. Veis aquí que solo 25 de los 715 testigos que chequeé tenían publicitada la calificación. Esto representa un 3,5% solo. Como os he dicho antes, es sorprendente porque esto es sancionable, pero bueno, supongo que cuando empiecen a sancionar es cuando la gente empezará a ponerlo. Información muy compleja de recopilar. Bueno, yo hago una propuesta que es incluir filtros de búsqueda en las webs inmobiliarias. Cuando vas a ver un piso que te interesa, tú puedes filtrar si tiene terraza o no, si tiene vistas al mar, si es un ático, pero no te deja filtrar si tiene datos energéticos o si son buenos o malos. Entonces, claro, me toca entrar en cada uno, ir hasta abajo, no puedes hacer un filtro de búsqueda. Luego, poca veracidad de las calificaciones publicitadas de los anuncios estudiados. Solo un 36% de los certificados que ponía en la web que estaban registrados realmente. O sea, yo comprobaba en IBACE y resulta que no estaban registrados.
y bueno, poco conocimiento en general. Aquí, bueno, me encontré de todo. Directamente certificados falsos que ponía y no era ni de lejos, porque eso está bastante claro cuando ves el tipo de edificio que es. Otros incluso que ponían peor letra de la que tenían realmente, o sea que eso es desconocimiento total por parte del propietario y del personal inmobiliario, etcétera. Y finalmente, bueno, la base de datos empleada se considera demasiado pequeña y no da suficientes garantías al método utilizado, claro, por la complejidad de encontrar testigos. Esto lo explico aquí, sin embargo, se ha realizado la estimación a modo de ejercicio teórico, todo el desarrollo sería el mismo, pero los resultados serían mejores si hubiera tenido más testigos, y que sirva para futuras investigaciones en las que habrán más datos disponibles y fiables en relación a la calificación energética de la vivienda. Y finalmente, en base a los estudios realizados, se considera que a día de hoy la calificación energética no tiene un impacto significativo en el precio de la vivienda, pese a que a esto debe cambiar en el futuro porque genera un indudable valor añadido a la vivienda. Bueno, muchas gracias.